Hola amigos, vamos a retomar estos comentarios de las lecturas del domingo. Este domingo segundo del tiempo ordinario yo le pondría un título que es el domingo del encuentro, descubrimiento de Jesús. Así de hecho termina el Evangelio, preparando el encuentro de Simón con Jesús. Termina con estas palabras de los dos discípulos que le siguen, eran discípulos de Juan Bautista, que dicen: hemos encontrado al Mesías, Eureka, hemos encontrado a aquel que hemos estado esperando todo este tiempo, aquel de quien todo el pueblo de Israel tiene puestas sus expectativas. El Mesías, ¿no? Sabían muy bien ellos todavía en ese tiempo qué contenido tenía esa palabra. Pero hay una verdad muy grande, ¿no? Me gustaría leer una cita de la Deus Caritas Est del Papa Emérito Benedicto XVI, que además una cita que el Papa Francisco repite varias veces, ¿no? Y que dice lo siguiente: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Esta cita dice una verdad muy grande, que es: ser cristiano, ser verdadero discípulo, misionero de Jesús, no es una cuestión de ideas, de pensamiento, no es una gran filosofía, aunque pueda y deba haber una filosofía cristiana, tampoco es por una ética muy elevada, ¿no? Unos valores que reconozco que Jesús vivió, enseñó, que están en los evangelios, qué bueno, ¿no? Si los siguiéramos. Ahí no damos con lo esencial del ser cristiano. Y este domingo nos habla de cómo dar con lo esencial de ser cristiano. ¿Qué quiero decir con esto? Es solo en el encuentro personal, el encuentro con una persona, es en el cual se da esa comunicación de lo que esta persona me viene a ofrecer y lo que yo puedo y debo, ¿no?, recibir de ella. Eso supone un encuentro persona a persona. Para eso Dios se ha hecho hombre. Y es muy bonito que en este Evangelio, estamos iniciando el tiempo común, lo decía el domingo pasado en el bautismo del Señor, Jesús todavía no dice nada, no interactúa con nadie, además en la versión de Marcos, ¿no? Son otros que hablan de Juan Bautista y luego las señales del cielo, la paloma que bajó como el Espíritu Santo en forma de paloma y luego la voz del Padre. Ahora sí, Jesús va a decir sus primeras palabras, que son muy breves en la versión en el Evangelio de San Juan de este domingo. Dice: ¿qué buscáis? Una pregunta con mucha profundidad, pocas palabras y muy profundas. ¿Qué buscas cuando vienes a misa? ¿Qué buscas cuando vienes ahora, cuando estás escuchando este video, cuando quieres entender y comprender mejor las lecturas de un domingo, ¿no? ¿Qué busca realmente tu corazón? ¿Qué buscas, ¿no? ¿Qué buscáis? Porque eran dos, ¿no? Le pregunta Jesús. Luego ellos contestan: Maestro, ¿dónde vives? Y luego Jesús responde con una invitación: venid y lo veréis, ¿no? No con teorías, no a distancia, no ya os mandaré una explicación, no, venid conmigo y lo veréis en loco, ¿no? En el lugar. Muy, muy interesantes estas breves palabras de Jesús, que son necesarias para que se dé un encuentro con Él. Ahora con este frío, esta nieve, tanta nieve y estos hielos de estos días, ¿no? Me acordaba mucho de cuando ahí en Loeches, donde viví unos años, nos hicieron una insonorización del centro, pues está en la mancha acústica de Barajas. Y entonces AENA pues, nos ha financiado ahí insonorizar nuestras casas de allí, que eran antiguas, no tenían muchas condiciones. Y entonces hablaban que esto iba a ser muy bueno, no solo por el tema de aislamiento acústico del sonido, sino también en verano, por el calor, o en invierno con el frío, también nos iba a servir de mucho, porque así es, aísla muy bien. Y entonces fuera puede estar grados negativos como estos días, y dentro con algo, o sea, poca calefacción,
logras una buena temperatura, porque hay un aislante muy fuerte y muy bien hecho, sin puentes térmicos, ¿no? Sin lugares, puntos donde se comunique el frío de fuera, en el caso de invierno, y entre dentro y luego se vaya el calor de dentro hacia afuera. Pensaba que a veces nosotros, si no se da un verdadero encuentro con Jesús, Jesús está fuera de nuestra vida. O sea, Jesús viene con todo lo que Él es, con todo su amor, su compasión, su misericordia, su capacidad de establecer la paz, de todo lo que es su gracia y todo lo que es Él, ¿no? Sobre todo lo que son las características de un amor verdadero que da sentido y horizonte a nuestra vida, y pues con la luz de la verdad, de la fe que Él viene a traer. Pero si no se dan esos puentes, si no hay esa comunicación, ¿cuántas veces Él se queda fuera de nuestra vida? A veces nos quejamos, pero el Señor está o no está, porque es como si no estuviera, porque yo no cambio, porque nuestro mundo no cambia y Él ha venido. Claro, porque faltan esos puentes que solo se dan en un encuentro personal. Por eso, qué bonito en las lecturas de este domingo ver cómo se dan esos encuentros. Porque, y yo diría así, intentando sintetizar mucho, que siempre voy a la carrera, hay como 4 puntos muy bonitos que podemos aprender para que tengamos un verdadero encuentro con Jesús. El primer punto que os llamo la atención es: cada encuentro con Dios y con Jesús siempre es un regalo. Es porque Él toma la iniciativa, Él se abaja, Él se pone a caminar cerca de nosotros, ya cuando es el Evangelio Jesús hecho hombre, o en la primera lectura del profeta, en tiempos del profeta Samuel, del libro de Samuel, Dios se abaja de otra manera, no como hombre, sino como una voz que llama por el propio nombre al profeta, al pequeño Samuel, que va a ser de él un profeta. Entonces Dios se digna acercarse y hablar personalmente a Samuel. Y en el Evangelio Jesús pasa donde estaba Juan Bautista con sus discípulos, queda visible, pero no solo eso, porque luego Juan Bautista es el que da testimonio de él, estos dos van detrás de él, y él se vuelve, les pregunta qué buscáis, les invita, como había dicho, como está en el Evangelio, a quedarse con él, venid y lo veréis. Y se quedaron con él. Entonces, este pasar que este bajarse, este preguntar, llamar, invitar, pues es una característica fundamental, reconocerla, reconocer sus llamadas, reconocer cómo Él sale a nuestro encuentro. Un Dios que no se abaje de su divinidad para hacerse cercano a nosotros y hablarnos y salir al encuentro de nuestra necesidad, de nuestras búsquedas, de nuestros sufrimientos, no es el verdadero Dios. Por eso el Dios de los judíos, y luego que es obviamente el Dios de Jesús, es auténtico por eso, porque el amor acerca, hace buscar a la persona a la que quieres, a la que amas, y salir al encuentro de sus necesidades. Luego el segundo punto es que también, si no hay un guía, alguien que hace de mediación, que colabora, nosotros solos no llegamos al encuentro con Jesús, no le descubrimos como necesitamos para un verdadero encuentro. Samuel tiene a Elí, este sacerdote Elí, que le explica y le dice cómo tiene que contestar, que responder al Señor. Y luego también lo mismo, estos dos discípulos nunca seguirían a ese hombre que pasó de cerca si no hubieran escuchado lo que dice de él Juan Bautista. He ahí al Cordero de Dios, ¿no?, que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios, que pasa, pero es una expresión, y al apuntar, la forma como lo habrá dicho Juan Bautista, que les lleva a ir detrás de él. Tercer punto, no menos importante, y es la pregunta que hacen los discípulos, porque encontrarse con alguien, no un encuentro puntual que le he visto de lejos, sino llegar a conocer, crear esos puentes, que haya comunicación de corazón entre lo que la otra persona me tiene para transmitir y poderlo recibir, supone un lugar, un dónde. Maestro, ¿dónde vives? Es como la pregunta casi de que queremos conocer tu escuela, queremos saber cómo
¿cómo eres? Porque le llaman rabí, ¿no? Maestro, ¿dónde vives? Y entonces esto también es muy significativo. Si nuestro encuentro con Dios no es un encuentro fuera de nuestra realidad. Por eso tan importante la comunidad cristiana, la iglesia, la celebración de la Eucaristía, momentos de oración en comunidad, tener nuestro lugar, tener lugares de encuentro con el Señor. Él está, obviamente, de una manera especial y real, nos ha querido quedar disponible para nosotros en el sagrario, en la celebración de la Eucaristía, de la liturgia, pero es muy importante que tengamos esos donde encontrarnos con Él. Que no es lejos, que no es complicado, que esto no es para unos iniciados que tienen que subirse al alto de no sé qué nirvana para encontrarse con Dios. No, ese donde tiene que ser un lugar muy concreto. Y eso es dar dondes, digamos, encontrar dondes para estar con Él. Y no puntualmente, de corrida y de pasada. Nadie se conoce si no hay ratos largos de estar juntos y compartir con Jesús también, como con cualquier persona así la conocemos. Por eso también dice, eran las 4 de la tarde, se quedaron con Él aquel día. Luego al día siguiente es cuando dan testimonio de Él a Pedro, ¿no? Y entonces la importancia también de esos dones en nuestro calendario, en nuestra historia, en nuestra vida, ¿no? En nuestra casa, sea un oratorio, sea un lugar especial, en nuestra iglesia, parroquia, comunidad, pero tiene que haber un donde. Nosotros no somos eternos, esto online puede ser, pero luego que hay un donde, haya un espacio dedicado al Señor. Y por último, que no voy a comentar mucho la segunda lectura, pero ahí es un paso más en este donde. Porque San Pablo, que escribe a los Corintios en un ambiente de inmoralidad, que era ese puerto de Corinto, era famoso, ¿no? La expresión corintear era un eufemismo para decir fornicar en aquel entonces, ¿no? Y en ese contexto de inmoralidad y de desastre, ¿no? Que se tiene que enfrentar Pablo con la comunidad de Corinto y el mundo en el cual vivían, no muy distante del mundo en que vivimos hoy, pero no me puedo meter en ese tema, solo subrayar esto, ¿no? Que dice al final, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Entonces habla mucho también del encuentro con el Señor en ese donde que somos cada uno de nosotros. Hay un donde en tantas situaciones de nuestra vida qué distinto la vivimos, no solo, y obviamente de eso habla la segunda lectura, la sexualidad, pero tantas situaciones de nuestra vida que cambian totalmente si nosotros nos reconocemos así, como templo del Espíritu Santo, habitados y acompañados por Dios. Cuando queremos que nuestro corazón sea realmente un lugar al servicio de Dios, el amarle en todas las situaciones y circunstancias de nuestra vida. Buen reto, pero muy posible, porque estamos habitados por Él. Cuando Jesús dice, cuando vayas a orar, cierra la puerta de tu habitación y cuando estés ahí solo tú, en lo escondido, donde nadie más ve ni escucha, sino solo Dios, ahí puedes. El Padre ve en lo secreto. El Padre escucha y conoce y ve donde nadie más puede ver. Y es ese sagrario de nuestra conciencia, es ese altar de nuestro corazón, es ese templo que es nuestro cuerpo, nuestra humanidad. Pues que tengamos, con la ayuda de la palabra de Dios de este domingo, un feliz encuentro con el Señor, que nos haga salir al encuentro de los demás, como hizo salir a Andrés y al otro, que era Juan, que no pone su nombre porque es el autor del Evangelio, a decir, eureka, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado a aquel que todos buscamos porque todos lo necesitamos.